Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Las cifras del abuso sexual contra menores de edad en Colombia son simplemente escalofriantes. En las últimas 2 décadas, cerca de 200.000 menores de edad fueron abusados sexualmente según las cifras oficiales. Eso significa que seguramente las víctimas fueron muchas, pero muchas más por el subreporte. Al año, además, Medicina Legal practica cerca de 3.000 pruebas para recopilar evidencia de abusos sexuales en menores de 5 años. Y estas cifras no mejoran. Tras subir de manera sostenida y alarmante en la primera parte de la década, los datos de abuso sexual a menores de edad se han más o menos que estabilizado en los últimos años con una ligera alza anual. En promedio son alrededor de 20.000 casos. Y esta es una tendencia absolutamente vergonzosa que hace de Colombia uno de los peores países para ser niño en todo el mundo, según la ONG Save the Children. Por eso es entendible, por eso es justificada la indignación de la sociedad alrededor de este tema. Por eso es entendible que haya una búsqueda constante de medidas para frenar, para enfrentar el abuso sexual infantil, un fenómeno que además afecta de manera desproporcionada a las niñas. Esta es una violencia que deja cicatrices difíciles de borrar, que cambia vidas permanentemente. Desafortunadamente, este impulso, esta indignación ciudadana ha sido canalizada, ha sido casi que monopolizada por solo una visión que según toda la evidencia disponible es equivocada, la visión de subir y subir las penas a los victimarios. Ahora estamos entonces de nuevo en el debate de la cadena perpetua a violadores de menores de edad, una medida que está más cerca que nunca de ser aprobada en el Congreso, a solo un debate en el Senado. Y digo que es una mirada y una medida equivocada porque en los últimos 20 años ya se ha ya se ha intentado y no ha servido para nada. El aumento sostenido de los abusos a menores ha sucedido al mismo tiempo que también se aumentan las penas a esos abusos. Hasta el año 2004, la pena por acceso carnal a menor de 14 años era de 4 a 8 años. Luego subió, pasó a ser de 5 a 12 años. Luego, en el 2008, volvió a subir, pasó de 12 a 20 años. Es decir, que las penas se han duplicado en los últimos 20 años y esto no ha servido para nada. Entonces, ¿qué nos hace pensar que con una cadena perpetua la cosa sí va a cambiar? A mí personalmente nada. El proyecto de cadena perpetua para violadores de menores puede pasar y el problema no se va a solucionar. En ese sentido, creo que los intereses políticos que consiguen votos con esta indignación hacen también parte de ese problema y no de la solución de una búsqueda común para reducir a su mínima expresión esta conducta tan aberrante de nuestra naturaleza humana. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo aquí en Zona Franca, son las 9:04 y desafortunadamente volvemos a este tema y es desafortunado porque que el debate sobre la violencia sexual contra los menores de edad se reduzca a cadenas perpetuas es realmente hacerle poco favor a un problema tan importante. Aquí unos datos de contexto. El histórico de los delitos contra menores de edad, de abuso sexual, estos datos no son fáciles de encontrar, realmente no están bien organizados. Aquí usamos las cifras que daba la comisión, una comisión de expertos que asesora al gobierno y tenemos a ver, yo les digo, yo creo que estos datos no son tan buenos. Si nos dicen algo es que ha habido un incremento desde el año 2005 hasta el 2018 que tenemos datos, estaban en 13.000 denuncias por presuntos delitos sexuales contra menor de edad al año y ahora estamos en 22.000. Eso muestra que ha habido un aumento. No está muy claro si el aumento ha sido porque la gente denuncia más o porque el fenómeno se produce más. Pero este aumento se da a la vez que se han ido aumentando los años de prisión. Antes del 2004 eran de 4 a 8 años, de 5 a 12 después hasta el 2008 y desde el 2008 de 12 a 20. Es decir, que en 20 años se han duplicado, más o menos más que duplicado las condenas, el peso de las condenas, sin que eso haya tenido un efecto sobre el número de casos. Es que este es un problema mucho más complejo y tal vez por eso es frustrante que se reduzca a penas más fuertes. En lugar de victimización de las personas que sufren abusos sexuales, aquí no hablo solamente de menores de edad, sino en general de la población, nos empieza a decir que el problema no está en la calle, no es una aberración de monstruos que andan por ahí, monstruos que hay que encerrar para siempre. Esto ocurre en el seno de las familias colombianas.
El 76% de los presuntos delitos sexuales que ocurrieron en el 2018 se dieron en la vivienda, el 8% en la calle, 3% en centros educativos, espacios terrestres al aire libre, así lo cuenta Medicina Legal, el 2.5%. Es decir, la gran mayoría, el 76% de los casos, se da en las viviendas de las personas que son victimizadas. ¿Y por quién son victimizadas? Son victimizadas, y aquí de nuevo recojo lo que ha estudiado este Consejo de Expertos en Derecho Penal que asesora al gobierno y que no le hacen caso porque, bueno, ahí hay una discusión. Dice esta comisión asesora que se reunió en mayo del 2019, del 16% de los casos en los que la Fiscalía registró el vínculo entre el indiciado y la víctima, más del 60% de los delincuentes sexuales pertenecían al grupo familiar de la víctima. Alrededor del 32% eran vecinos, amigos y profesores, y tan solo el 3% eran extraños. Esto de nuevo es un problema social complejo que difícilmente se va a solucionar con un aumento de penas. Y sin embargo, a pesar de ser tan complejo, ¿cómo es la manera en la que se ha tratado de legislar al respecto? Aquí un poquito de historia acerca de los profusos intentos de populismo punitivo. 10 proyectos en los últimos 20 años de reforma constitucional para introducir la pena de prisión perpetua. Esta es la ocasión en la que más cerca se encuentra apenas a un debate en plenaria del Senado. Ha habido 2 convocatorias a referendo constitucional, iniciativa una de Gilma Jiménez, archivada en un debate, y la ley 1327 del 2009 que tumbó la Corte Constitucional, pero por vicios de forma. Y ha habido 6 proyectos de castración química complementaria a pena privativa de la libertad que también han fracasado. De esta manera es que el legislador ha tratado de atacar este problema, una manera que ha sido ineficiente no solamente por sus consecuencias, sino ineficiente de manera legislativa. Han pasado muy pocas, mucha propuesta, poco resultado. La modificación actual, esta es una modificación a la Constitución, y obviamente a la Constitución del 91 se le ha metido mucha mano, pero aquí de nuevo le estamos agregando esos 2 párrafos que se ven en gris al artículo 34 de la Constitución. Es un artículo que habla de otra cosa, que habla de las sentencias judiciales, la prohibición de penas, y entra este texto: de manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso, la pena será revisable en términos de 30 años, creo que lo bajaron a 25 en los términos que establezca la ley. Ojo, aquí le pueden meter la cadena perpetua por cualquiera de esos delitos por separado, según se lee ahí, o cuando vienen en conjunto. Para hablar de esto, y tal vez nadie ha escrito con tanta vehemencia y de manera tan reiterada, como Yesid Reyes, fue ministro de Justicia del gobierno anterior, fue candidato a la Fiscalía General, hoy es profesor de Derecho Penal en la Universidad de los Andes, y ha escrito profusamente para oponerse. ¿Qué tal, Yesid? Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bien, ¿usted no está cansado de este debate? Bueno, siempre salen iniciativas nuevas, argumentos nuevos, y me parece importante, por lo menos desde mi punto de vista, seguirnos oponiendo a la implantación de la cadena perpetua por las razones básicamente que acaba de exponer usted, y porque en resumidas cuentas no es una forma de política criminal adecuada para el control del delito. Es una forma de reprimir el delito, es una forma de encerrar a la gente que cometió el delito sin resolver para nada el problema fundamental, que es lo que se supone que quieren los promotores de la ley. Los promotores de la ley dicen que quieren buscar herramientas para proteger los derechos de los niños. Pero encerrar de por vida a quien mata a los niños supone que ya no se protegió los derechos de los niños porque los niños están muertos. Entonces las medidas que hay que buscar si se quiere realmente proteger los derechos de los niños son medidas de prevención y no medidas de represión. Está clarísimamente identificado, como usted mencionó hace un rato, que alrededor del 80% de los ataques sexuales contra los menores de edad ocurren por personas que están en el entorno cercano a esos menores. Lo que plantea que tenemos unos problemas
probablemente de educación sexual, que tenemos unos problemas de hacinamiento de familias y de personas cercanas en viviendas de una sola habitación, donde tienen que compartir cama, incluso en muchas oportunidades, y esas son fundamentalmente las causas o algunas de las causas de esta clase de delitos que el Estado debería atacar en vez de esperar a que se produzcan los ataques a los niños y reaccionar encerrando de por vida a los autores de sus delitos. Y Yesid, a mí me parece fascinante en su posición, que es una posición de un abogado que entiende las limitaciones del derecho o que tiene una visión del derecho en donde ese derecho tiene un poder limitado para dirigirse a ciertos problemas que hay en la sociedad. ¿Usted cree que en este caso el tema del abuso sexual contra menores de edad debería salir de la esfera de la mirada legalista y tratarse por otras vías? Yo creo que renunciar al uso del derecho penal tampoco es la solución adecuada, pero el derecho penal siempre tiene que ser la última herramienta a la que el Estado recurra. Lo primero que tiene que hacer el Estado es intentar controlar causas de la delincuencia. En la medida en que se controlen las causas de la delincuencia, pues va a haber menos abusos a los menores, y en la medida en que haya menos abusos a los menores, habrá menos necesidad de utilizar la sanción penal. Fíjese usted, en el año 2005 entró a regir una nueva ley que aumentó todas las penas del Código Penal colombiano. En el 2005 quedó señalado que la pena para quien abuse sexualmente de un menor y lo mate es de 60 años de prisión. Si usted le rebaja por trabajo y estudio un porcentaje, esa pena queda en 40 años. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que las primeras personas que fueron condenadas a esas penas van a quedar en libertad en el año 2045. ¿De dónde sacan los congresistas entonces el argumento de que las penas actuales están posibilitando la reincidencia? Si la primera persona que puede reincidir con las nuevas penas del 2005 va a quedar en libertad en el 2045. Esto lo que muestra es un afán de reformar las normas sin siquiera esperarse a ver si las normas que el mismo Congreso aprobó funcionan o no. Porque para saber si las normas aprobadas en el 2005 funcionan o no, tienen que esperar hasta el 2045 y no van a esperar. A ver, y entendiendo que dar un debate racional aquí ha sido muy difícil y es un debate cargado de emociones y obviamente de buenos propósitos que muchas personas argumentan tendrán pésimas consecuencias, pero en esta ocasión, y que ya está a punto de salir tal vez si se logra el consenso en el Senado, parece que aguaron un poquito la provisión de la cadena perpetua. Entonces se dice, se impondrá excepcionalmente, después de cierto periodo podrá ser revisado. Escuchamos incluso que habrá una regulación adicional del gobierno para darle una guía a los jueces de cómo tasar y utilizar esta cadena perpetua. ¿Usted no siente a veces que si de pronto salimos de esto, podemos empezar a dar unos debates más interesantes y que tal vez su consecuencia no vaya a ser tan grave? No solo no va a ser grave, va a ser absolutamente inversa al propósito de los promotores de la cadena perpetua, y le explico por qué. En su afán de responder, según ellos, a un clamor popular por la cadena perpetua, están impulsando y aprobando este proyecto de acto legislativo sin analizar detenidamente el texto de lo que están aprobando. Como usted mencionó hace un rato, ese acto legislativo dice que puede haber condenas hasta por cadena perpetua para los abusadores de niños que además los maten, pero como usted señaló también, está previsto en el acto legislativo que a los 25 años se va a revisar si la persona ya se resocializó, y si se resocializó queda en libertad. ¿Esto qué va a significar en términos prácticos? Con la ley que tenemos hoy, una persona que abusa sexualmente de un niño y lo mata, nunca puede salir de la cárcel antes de cumplir 40 años físicos de privación de la libertad.
Con el acto legislativo que se está aprobando, se dice que la persona puede quedar en libertad a los 25 años si se ha resocializado, pero tenga en cuenta que esos 25 años se cumplen con las rebajas de pena y estudio. Sí. Es decir, en la práctica, si el acto legislativo se aprueba, las personas que violen y maten un menor de edad pueden quedar en libertad a los 16 años y medio, frente a la pena que tienen hoy, que es de 40 años efectivos de prisión. En definitiva, para decírselo en una frase, cuando se apruebe el acto legislativo, las penas efectivas de los violadores y asesinos de niños van a quedar reducidas de 40 años a 16 años y medio de prisión. Fíjense entonces que lo que está aprobando el Congreso, sin darse cuenta del texto del acto legislativo, es una considerable reducción de la pena para los autores de abusos sexuales y homicidios de niños. Y como esa pena que van a aprobar en el Congreso es una pena sustancialmente inferior a la que contempla la legislación actual, Sí. todas las personas que han sido condenadas a penas de 60 años de prisión van a poder invocar el principio de favorabilidad cuando se apruebe este acto legislativo y van a poder pedir la libertad a los 16 años. Es decir, van a terminar pidiendo la cadena perpetua para que les puedan revisar la pena mucho antes de lo que se las podrían haber revisado en el régimen anterior. Exactamente, con este acto legislativo resultan favorecidos todos los violadores y asesinos de niños, porque pueden pedir, como dice usted, que le apliquen la norma de cadena perpetua que les permite salir de la cárcel a los 16 años y medio y no tener que esperar 40 años, que es lo que dice la legislación actual. Si tal, y yo lo voy a poner con una palabra, chambonada legislativa logra salir del Congreso, Yesid, hay algunos debates acerca de si surtiría su examen en la Corte Constitucional, que tiene como una reforma constitucional, tiene un control automático de constitucionalidad, ¿cierto? ¿Usted qué cree? Pues mire, curiosamente el principal argumento contra la cadena perpetua es que es una pena que atenta contra la dignidad humana. Ese es un buen argumento siempre para pelear en la Corte Constitucional la inexigibilidad de esa norma. Pero en la medida en que este acto legislativo lo que va a terminar haciendo es reduciendo notablemente la pena para los violadores y asesinos de niños, es muy probable incluso que ese argumento de que se trata de una pena que atenta contra la dignidad humana no funcione en la Corte Constitucional, porque como le digo, están rebajando la pena a menos de la mitad de la que existe actualmente. Yesid, muchas gracias. O sea, esto me parece, es absurdo, ¿no? De alguna forma, ¿usted creo que desnuda la absurdidad legislativa que está sucediendo ahorita en el Congreso? Eso muestra lo absurdo que es, pero además muestra que realmente los que están impulsando este acto legislativo no están preocupados por los efectos reales de la norma sobre la delincuencia contra los menores de edad, sino que están reaccionando casi a ciegas frente a lo que ellos denominan un clamor popular. Sí. Ellos dicen, la gente nos pide una cadena perpetua, vamos a aprobar una norma que diga cadena perpetua, aunque en la práctica suponga reducir en más de la mitad la pena que tienen actualmente esas personas. Esa es una forma irreflexiva de legislar. Por supuesto que los congresistas son representantes del pueblo, pero son representantes pensantes del pueblo. Tienen que recibir las solicitudes del pueblo, procesarlas y convertirlas o transformarlas en leyes en la medida en que esas leyes tengan sentido. Señor, muchas gracias por habernos hablado esta noche y muchas gracias por ponerse corbata a las 9 de la noche. Yesid Reyes fue ministro de Justicia. Mil gracias. Chao, que esté bien. Nosotros seguimos con este tema. Vamos a hablar con una de las promotoras desde la sociedad civil de esta iniciativa, con Joana Jiménez. Esto después de comerciales. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de la cadena perpetua para violadores de menores de edad, una iniciativa que está en ya su 7º debate aprobado. Como es una reforma constitucional, necesita pasar 8 debates y además necesita hacerlo en 2 legislaturas durante las sesiones ordinarias. Es decir, que si no pasa esta semana, se caería, así esté justo a punto de ser ya discutida en su instancia final. A propósito de esto, una de las personas que más fuerza le ha hecho esta iniciativa se llama Joana Jiménez, es promotora de la prisión perpetua para violadores de menores de edad y me imagino que violadores en general. Joana Jiménez es activista, ha hecho sus pinitos en política, se lanzó en una lista por el Centro Democrático, no llegó, ahora dice no pertenecer a ningún partido. Joana, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Daniel, gracias por la invitación. Una vez más aquí debatiendo lo más importante, enfrentar la violencia que sufren los niños en Colombia y tratando de hacerlo absolutamente todo hasta lograr el fin de este legado de mi mamá Gilma Jiménez, como es que algún día en Colombia no vuelvan a violar o asesinar a un solo niño. Y definitivamente, y como hemos hablado ya en este programa, ese es un propósito compartido, Joana, por toda la sociedad, por las personas que están en desacuerdo con esta iniciativa. Entre ellos, por ejemplo, Yesid Reyes, que fue ministro de Justicia, es abogado penalista, da clases en la Universidad de los Andes y nos acaba de decir, mire, este proyecto avanza de una manera tan irreflexiva legislativamente que sus consecuencias ni siquiera van a ser ineficientes o inconstitucionales o injustas, pero van a hacer que las personas que están ya condenadas por asesinatos y violaciones de menores de edad puedan revisar su pena antes de tiempo, es decir, podría tener el efecto inverso que ustedes quieren. Sí, eso es lo que estamos escuchando, es el nuevo argumento de los opositores. Nosotros en el pasado también escuchábamos al doctor Yesid Reyes decirnos que la prisión perpetua de esta iniciativa siempre sería inconstitucional porque estábamos renunciando al derecho a la resocialización de los zampones violadores y asesinos de niños. En esta oportunidad se tomó la decisión de que sea una pena revisable, acogiéndonos a los estándares internacionales, donde no quitemos el derecho de estos zampones a la dignidad humana y al derecho a su resocialización. Y por eso esta iniciativa hoy lleva la revisión de 25 años, pero desde el legado de mi mamá, como Joana Jiménez, pues yo no quisiera que fuera revisable, es más, que fuera revisable a los 40, a los 60, a los 100 años, pero acogiéndonos, repito, a los estándares internacionales para que en una posible revisión de la Corte Constitucional no la declare inconstitucional, pues nos acogimos a esa revisión. Pero lo que no le cuentan al país es que hoy, las penas que hay hoy, y que están diciendo que, por ejemplo, el asqueroso Juan Rafael Uribe Noguera podría acogerse al principio de favorabilidad y podría pedir su revisión a los 25 años, pues no solamente podría hacer eso, con lo que hay hoy, sin la prisión perpetua, él está estudiando y está trabajando para rebajar su condena y adicionalmente, en por ahí unos 5 años, él va a lograr pedir 72 horas de permiso por portarse bien. Nosotros queremos dar esos pasos, cambiar todo lo que va alrededor de no lograr que los zampones y violadores sigan acechando a nuestros niños. Joana, y esta, como usted la pone, ha sido una lucha de muchos años. Su mamá invirtió muchos años de su vida, de su capital político, de su iniciativa pública a este hecho. Si usted lo logra, y aquí hemos hablado también de que el abuso sexual contra menores de edad tiene muchas causas y no solamente se va a solucionar con el tema de la cárcel, ¿cierto? Si usted logra esto y si esto se logra en el Senado, ¿usted cree que el país podría pasar de tener esta discusión acerca de la manera punitiva de atacar este problema a buscar una mirada más integral? Es decir, tener mejor información, mejores programas de prevención, otras formas. ¿Usted cree que podríamos chulear ya la prisión perpetua y avanzar? La vamos a chulear mañana porque mañana se va a aprobar en el Senado de la República y vamos a lograr el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia, porque entre otras, algo que no le han contado a los colombianos y que se lo quiero contar, es que esta iniciativa va con
una mirada hacia la política pública que le debemos a nuestros niños. Esta iniciativa lleva que el gobierno nacional está obligado, una vez que apruebe la ley Gilma Jiménez prisión perpetua, a construir esa política pública integral, donde vamos a hacer todos los cambios que sean necesarios precisamente para lograr que no violen ni asesinen más niños en Colombia. Por supuesto que la prisión perpetua no es la solución, no es la varita mágica, pero sí es el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. Es que el solo hecho que todo el país esté en función de hablar de esta violencia atroz que siguen sufriendo los niños en muchos rincones de Colombia ya está ganando de lejos esta iniciativa. Y por supuesto que una vez la demos, vamos a seguir. El legado de Gilma Jiménez no se termina logrando la prisión perpetua y la llamada ley Gilma Jiménez. Al contrario, es el principio del fin y ahí comenzamos a cruzar ese camino enorme que ella nos construyó para llegar al gran sueño, y es la felicidad y el respeto pleno de los derechos de nuestros niños. Vamos a hacerlos absolutamente todo en función de nuestros niños para no seguir aguantando esta violencia atroz que sufren. Johanna, muchas gracias por habernos contado. Yo sé que esta es una lucha larga. Ojalá podamos, si pase o no pase, superar un poco esta mirada y empezar a trabajar juntos en otras maneras de atacar este problema de la violencia sexual contra los menores de edad. Gracias por acompañarnos. Usted lo ha dicho, Daniel, gracias a ustedes, pero no otras maneras, sino todas las maneras. Exacto. Tenemos que unirnos todos los colombianos en función de lograr acabar para siempre la violencia atroz que sufren los niños, y eso lo hace la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Por favor, Daniel, 2 segundos, muy atentos mañana al debate, los colombianos, voy a enviar el link de la plenaria por mis redes sociales para que estén atentos a esta discusión y que de una vez por todas lo superemos y podamos continuar defendiendo los derechos de los niños, que es lo que hacemos todos los días. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca, vamos al debate legislativo. Tenemos 2 senadores quienes tendrán que tomar esta decisión en los próximos días. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:36 de la noche. Hablamos de la iniciativa. Por primera vez en más de 2 décadas de intentos, está a punto de salir una reforma constitucional que por primera vez abriría la cadena perpetua en Colombia, en este caso para violadores, asesinos, torturadores de menores de edad. Está a punto de ser votada mañana en el Senado de la República, en la plenaria. Ya pasó en la Comisión Primera. En la Comisión Primera tuvo 13 votos favorables y 6 que no votaron, que se estaban oponiendo. Esta noche nos van a acompañar 2 senadores, uno que votó positivamente y otro que no votó y que ha hecho oposición a esta medida. Una medida que cuenta con el apoyo del gobierno de Iván Duque. Colombia está a un debate de que tengamos la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Ese ha sido el clamor de muchos años, de muchos sectores de nuestra población. Hoy recordamos esa voz de Gilma Jiménez, esa senadora defensora de los niños que falleció, pero que sus hijas y particularmente su hija Giovanna ha tratado de mantener ese legado vivo, y vemos que en el Congreso avanza muy bien ese proceso legislativo. Esa es una reforma muy importante y esperamos obviamente que, siguiendo la voz de muchos ciudadanos, tengamos esa importante realidad para... Ya, mucho aire a Duque, ya tiene programa propio. Desde su programa dio este espaldarazo a la cadena perpetua para menores de edad. Tengo 2 senadores de la República. Rodrigo Lara me acompaña desde Bogotá, vía Skype o Zoom o alguna de estas Skype, de estas plataformas. Rodrigo Lara ha sido un férreo opositor de la medida, y aquí uno va a ver en esta dinámica lo rara que es la política colombiana. Cambio Radical, un partido que suele estar más cerca del gobierno, se opone. Algunos de ellos, como el senador Lara. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Hola, Daniel. Cordial saludo a usted, a los televidentes y a los demás integrantes del panel. Su otro integrante del panel es el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, un partido que pareciera estar más lejos del gobierno, pero en este caso el senador Pinto ha sido de las voces de apoyo más importantes que ha tenido esta medida, senador, y está en el departamento de Santander, en Bucaramanga. Senador Pinto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, un saludo, buenas noches, Daniel, un saludo a todos los televidentes y por supuesto también un saludo al senador Rodrigo Lara.
Rodrigo, empiezo con usted. ¿Mañana esto sale o no sale? No como pensando con el deseo, sino con el cálculo político que usted sabe hacer. Hombre, yo esperaría francamente que no, y pues que la plenaria del Senado de la República escuchara los argumentos que existen para demostrar la absoluta inconveniencia de este proyecto, que va a constituir, pues en primer lugar, en un regalo inmerecido para asesinos, para violadores de niños que hoy están condenados a penas superiores a 30, 40, 50 años y que van a verse beneficiados con una revisión, es decir, con una revisión total de su sentencia transcurridos 25 años, privilegio que no tiene el pequeño infractor en Colombia. Y aquí, para tratar de acomodar una norma que obedece, yo respeto por supuesto las intenciones de quienes la formulan, pero que obedece más aún a eso que yo llamo el populismo punitivo, pues le permiten básicamente a los peores asesinos y violadores de este país revisar su pena a los 25 años. Yo va a ver al señor Uribe Noguera, va a ver al señor Garavito, a todos ellos revisando su pena pasados 25 años, y lo explicó impecablemente Yesid Reyes. Pero sobre todo, pues es una norma que no sirve, que es inconveniente e ineficaz, porque primero que todo no protege a los niños, es una norma que llega después. Pero entonces, venga, Rodrigo, déjeme, y sí quisiera escuchar ahí, antes de que usted siga con las razones de fondo, al senador Miguel Ángel Pinto acerca de este nuevo argumento que esbozó Yesid Reyes más temprano, al cual Johanna Jiménez dice no es cierto. Senador Pinto, ¿es cierto que esto podría beneficiar a personas ya condenadas por violación y asesinato de menores? No, eso no es cierto. Esa es una de las afirmaciones que se han hecho. Esta es una norma exclusiva para quienes sean penados con la prisión perpetua, que se puedan condenar a los victimarios de los niños, niñas y adolescentes por los delitos sexuales y por los homicidios dolosos. Se establece una revisión a los 25 años exclusivamente para el tema de la resocialización. Esto está enmarcado dentro de todos los parámetros internacionales. Los países que han acogido la prisión perpetua lo tienen establecidos a los 15 años, a los 17. El país que más lo tiene es Dinamarca, con 27 años. Colombia lo adoptaría con 25 años en el proceso de revisión, pero esta medida no es para que obtengan la libertad ninguno de los condenados a prisión perpetua, es para garantizar los procesos de resocialización de los penados, para garantizar los derechos, porque además es una exigencia de tipo constitucional. Pero venga, y solo para el argumento concreto de que por el principio de favorabilidad cualquier condenado puede apelar a decir, deme por favor la prisión perpetua, que esa sí me la revisan antes que la pena de 40 años que yo ya tengo, ¿eso no sucedería? No va a suceder, porque el proceso de revisión que hoy existe en Colombia lo tienen absolutamente cualquier ciudadano condenado, puede solicitar un proceso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia y está plenamente arreglado para ellos. Aquí se establece un proceso de revisión de manera exclusiva, como lo dice la norma, para el proceso de resocialización y de manera exclusiva para los penados con prisión perpetua, que solamente es para ellos, no es para los demás presos, entre otras cosas. Aquí se dice con alarma que personas como Garavito van a salir libres al cumplir los 25 años por este proceso de revisión. Eso no es falso. Garavito va a salir libre ahorita en 4 años por cumplimiento de pena, si es que no tiene otra sanción, porque él fue condenado a 25 años en la pena principal. Si hubiera existido la prisión perpetua, en esa época pues no tendría ninguna posibilidad de salir a la calle, y por supuesto los niños, niñas y adolescentes que hoy están en la calle estarían seguros. Ojalá que cuando tenga que salir a la calle no tengamos que volverlo a llevar a la cárcel, so pena de que haya violado y asesinado más niños. Algo ahí más de este tema, no se van a poner de acuerdo obviamente, Rodrigo, pero hay algo más sobre esta discusión que me imagino será un punto álgido mañana. No, Yesid Reyes, que es uno de los mejores penalistas del país, lo explicó muy bien. A ver, es que a usted no lo condenan al delito de cadena perpetua. Al asesino lo condenan por homicidio y por violación de un menor. Lo que pasa es que ahora la pena será de cadena perpetua. Cualquier persona que haya sido condenado por homicidio de un menor y por abusar de un menor, pues se le revisará al cabo de 25 años su sentencia. Un privilegio que no tiene ningún otro delincuente en este país. Y lo va a tener el peor, el más oprobioso.
¿Por qué? Pues porque esto está mal hecho y está, pienso yo, mal redactado. Pero más allá de este punto, que es incontrovertible, pues existen otros problemas ligados a este proyecto que lo hacen inconveniente y absolutamente ineficaz. Le doy un ejemplo. Resulta que aquí en el acto legislativo se establece que habrá cadena perpetua, tanto para quien asesine a un menor, como para quien cometa actos de abuso sexual a un menor. ¿Sí me hago entender? Sí. Es decir, pero, ¿qué ocurre? Si esto se está convirtiendo básicamente en un incentivo, básicamente, para que el asesino, para que el violador del menor termine asesinando al menor. Así lo explicaba el profesor Gerardo Barbosa. Y es que hoy en día, si cometen un abuso sexual, puede tener una pena de 30 o 40 años, que es una pena muy alta. Pero ahora, si comete ese abuso sexual, puede tener una pena de cadena perpetua. Mientras que si se comete un homicidio simple, puede tener una condena de 60 años. Entonces, aquí va a haber un incentivo, básicamente, para que terminen asesinando más menores, para que el delito de abuso se convierta, además, en un delito de homicidio a un menor de edad. Segundo, sí. Si usted observa también... Espérese, déjeme ahí con ese primero a ver qué dice Pinto. Bueno, primero para hacer una aclaración al senador Rodrigo Lara, y es que la pena de prisión perpetua, como está contemplada en el proyecto, excluyó los delitos de abuso sexual. Ellos no están contemplados como uno de los delitos para que puedan ser sujetos de prisión perpetua. Solamente está el delito de acceso carnal violento en nuestros niños y en nuestras niñas y en el homicidio doloso. Y está establecido para aquellos delitos que se den todas las circunstancias de agravación punitiva y que generen un gran impacto a la sociedad, porque la pena tiene que ser proporcional precisamente al daño que se otorga. En segundo lugar, cuando se hablaba del tema de lo de la revisión de los 25 años que querían hacer mención, yo quiero decir que hoy el acceso carnal violento en Colombia está penado apenas con 30 años. El delito del abuso sexual en persona puesta en incapacidad de resistir apenas llega a los 27 años. Mientras que, por ejemplo, el delito de hurto agravado y calificado llega a 36 años y 8 meses. Es decir, en Colombia sancionamos más y protegemos más el patrimonio de las personas que la vida y honra y la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Deberíamos bajar esa pena por hurto, senador. Eso está muy alto, o sea, ridícula. Esa pena por hurto. O sea, en vez de subirlas, bajémoslas. ¿Las penas de hurto? Sí. O sea, nosotros lo que queremos con el proyecto es precisamente enviar un mensaje y sancionar proporcionalmente al daño que se está ocasionando a nuestros niños, niñas y adolescentes con una prisión perpetua. Y como le digo, esto no es para los abusadores de los niños que están ya preceptuadas hoy unas normas. Es para aquellos que violan y acceden de manera arbitraria, vil y canalla a nuestros menores. Es que les parece lógico que podamos tener personas condenadas a 30 años que acceden a niñas de 18 meses o de 19 meses. Por ejemplo, eso es lo que la sociedad está precisamente reclamando, sanciones y penas duras, y que no se les permitan los temas de reincidencia a estos tipos que puedan volver a salir a la calle a seguir atentando contra nuestros niños, niños y adolescentes. Métase, Daniel, Rodrigo. Mi buen amigo, el senador Pinto, lo acaba de confirmar. Un delito de acceso carnal, ese delito miserable, va a producir cadena perpetua. Es un delito miserable. Pero ¿qué va a pensar ese violador? Va a pensar, un momentico, este delito de acceso carnal al menor le otorga una cadena perpetua. Entonces el tipo va a pensar, un momentico, pero el homicidio del menor, desaparecer los rastros de su delito, le significa 60 años. ¿Cuál es el incentivo racional de ese miserable, de ese criminal? Asesinar al menor. Porque es que usted no puede tener una cadena perpetua para un delito de homicidio, de acceso carnal, y tener una cadena y tener una pena de 60 años para el delito de homicidio. Es decir, va a cometer un delito aún más grave, sí, que es asesinar al menor para tapar la evidencia. Es por eso insisto tanto en que este proyecto está mal construido, mal redactado y va a producir unos efectos absolutamente indeseables. Senadores. Además,
de otros. Sí, acompáñenme, me voy a una pausa comercial, volvemos en minutos con esta discusión que adelantamos aquí de lo que será el debate en el Senado de la República para ver si por primera vez en el país se impone la cadena perpetua. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del debate de la cadena perpetua. Antes de esto, les quiero hablar de una iniciativa de Claro. Claro es la compañía que es dueña de este canal, del canal Red Más. Claro quiere ayudar a llevar Internet a hogares más vulnerables para que más personas tengan la oportunidad de educarse y de capacitarse. Usted puede donar desde 20.000 pesos y colombiaconecta.com para que esta iniciativa conecte a un hogar y Claro además conectará a otro. Revise los términos y condiciones en www.colombiaconectada.com. Ahora sí, estoy hablando con el senador Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical, el senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Estamos hablando del debate que se va a llevar a cabo mañana. Senador Pinto, ¿usted quería responder algo antes de que yo les hiciera una pregunta? Sí, es que el senador Rodrigo Lara decía que la prisión perpetua llevaba a que los violadores, para ocultar su delito, también cometieran el delito de homicidio para poder borrar las pruebas. Yo le quiero decir que eso no es un tema de la prisión perpetua. Si ustedes miran casos emblemáticos como el de Garavito, él violaba a los niños y luego los asesinaba. Y no había prisión perpetua, todavía no hay en Colombia. Si miran el caso de Rafael Uribe Noguera, que secuestra a una niña, que la lleva a su apartamento, que la viola, que la accede canalmente y efectivamente le causa la muerte para ocultar su delito. Eso no es por un tema de prisión perpetua, es que ese es el modus operandi de los delincuentes, de todos los delincuentes. Cometen un delito y tratan de ocultar su delito. Entonces no podemos echarle hoy la culpa al que no ha nacido, que es la prisión perpetua, de los males que hoy están pasando en Colombia en nuestra justicia y esos delincuentes que esa es su costumbre de acceder carnalmente a nuestros menores y luego asesinarlos. A esos es a los que tenemos que meter precisamente en prisión perpetua para evitar que otros... Métase, Lara, métase. Pinto, déjelo que entre. Justamente el error está ahí, en que este es un proyecto básicamente construido sobre las emociones y la repulsión que siente la gente hacia un criminal, pero es irreflexivo. Parte básicamente de un arquetipo del delincuente sexual que no es. El arquetipo que están usando es el de Garavito. Garavito es un psicópata, es un asesino en serie. El grueso de los abusadores de menores son personas de su entorno, son personas de su círculo. El 82% de estos delitos ocurren en el círculo del menor, familiar, de amigos, y no son asesinos en serie. Justamente aquí está el problema, que muchas de estas personas que no cometen homicidios, pero que sí abusan de los menores, al ver que la pena del acceso carnal es menor a la del homicidio, tendrán un incentivo para cometer un homicidio. Hay que quitarse de la cabeza el arquetipo del señor Garavito. Es un caso relativamente excepcional en estos abusos que se hacen contra los menores. ¿A qué va a llevar entonces básicamente este proyecto? Si el 82% de estos delitos ocurren en el entorno, muchas de estas personas que cometen ese delito son familiares del menor. Son personas que pueden, de quien pueden depender el menor o depender la mamá del menor. Y el hecho de que la condena sea tan alta, la cadena perpetua, va a desincentivar la denuncia y vamos a tener mucho más impunidad. En segundo lugar... Déjeme tocar ese tema de la impunidad, Rodrigo, porque creo que es clave. La impunidad en los delitos sexuales es básicamente del 95%. Entre el 2011 y el 2015 se abrieron 38.900 noticias criminales en la Fiscalía y apenas 1.900 terminaron en condenas. Y ahí le preguntaría, senador Pinto, ¿hay algo en esta medida que ayude a reducir esos índices de impunidad que son realmente el acceso más, digamos, el impedimento más grande al acceso a la justicia en estos casos? Sí, nuestra justicia adolece precisamente de ese mal, no solamente de la impunidad, la ineficacia total para adelantar las investigaciones respectivas, no solamente en los delitos contra los menores, sino en todos los delitos. La justicia en Colombia requiere de una reestructuración amplia, una reforma absoluta que tenemos que empezar a trabajar ahora a partir del próximo 20 de julio, que lo hemos venido discutiendo y esa es una deuda que tiene el país
el Congreso. Pero de la digamos, y República en esta de medida Colombia, no que hay acepta nada, reformas, no hay nada en ese justicia. sentido. Esta ¿Cómo? medida solo son penas. En esta medida no hay nada que ayude a reducir la impunidad. No, por supuesto, mire, es que esta es parte de una política pública que se debe adoptar. El proyecto establece la obligatoriedad que tiene el gobierno, no solamente de presentar el proyecto que va a reglamentar la prisión perpetua en un plazo máximo de 1 año, sino que dentro de ese plazo se pueda adoptar como política pública la defensa de nuestros menores, la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Mire, le doy otro ejemplo. Donde esté fundamentada, de los 30 segundos, donde esté fundamentada principalmente en temas de las alertas tempranas, en educación, en prevención, en acompañamiento psicológico y una garantía efectiva de poder judicializar y condenar y resarcir los derechos de todos los menores que han sido vulnerados. Para eso también se crea una... Miguel Ángel, dele ahí... Mire, eso está establecido en el proyecto, Daniel, y ahí está mire, le doy un ejemplo de cómo estos proyectos están mal construidos. Como se legisla con emociones y se legisla con ánimo electoral, le doy un ejemplo del aumento de penas de 2005 para los violadores de menores, el caso del señor Uribe Noguera. Al señor Uribe Noguera no se le puede otorgar un solo beneficio por colaboración. ¿Sabe qué significa eso? El señor Uribe Noguera conoce básicamente a una red de pedófilos de estrato 6. Como no tiene ningún incentivo para colaborar, esa red de pedófilos por este tipo de penas irredimibles sigue impune. Si el señor Uribe Noguera le dieron así fuera unos cuantos beneficios por colaboración, una mejor celda, por ejemplo, este señor podría colaborar y entregar a esos pedófilos de estrato 6 que siguen abusando de niñas pobres en este país. Y le doy otro ejemplo. Métase, Pinto. Con la cadena perpetua habrá menos denuncias, porque la gente del entorno del menor, que son los que cometen ese acto sexual monstruoso, pues habrá menos incentivo por parte de sus familiares para denunciarlo, porque las consecuencias... Miguel Ángel, métase ahí. Habrá menos colaboración y los jueces van a ser doblemente exigentes probatoriamente para condenar a estos. A Rafael Noguera no lo condenaron por el delito de violación del acceso carnal violento con menor de edad. Él fue condenado por un delito principal que se llama feminicidio, en concurso homogéneo con otros delitos que fue el secuestro y la tortura. El acceso carnal violento solamente sirvió como una causal de agravación punitiva. Él no fue condenado por el acceso carnal violento, querido senador. Si ve lo que pasa, usted sí ve lo que ocurre con esas penas. Señores, lo que ocurre con esas penas irredimibles que no pudieron desmantelar a esa red de pedófilos. Se me acabó el tiempo. Esta noche fue un gusto tenerlos aquí con este abrebocas de lo que será el debate de mañana, y creo que todos estamos de acuerdo que estos debates sin presencialidad son mucho más engorrosos de lo que serían. Extrañamos la vida de antes, pero les agradezco mucho haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, muy amable. Saludo a mi buen amigo Miguel Ángel. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.